en mi mente y hablar acerca de los detalles en la vida y sobre todo en la vida cristiana, en el caminar cristiano, de la importancia de ponerle atención a los detalles, las cosas que parecen insignificantes, que no tienen ningún valor, ninguna importancia, a veces pueden hacer toda la diferencia en una vida. Lucas capítulo 7, comenzando con el versículo 40. Lucas 7, 40. La palabra del Señor dice: respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El Señor le está relatando una historia a este hombre. El uno le debía 500 denarios, una gran cantidad de dinero, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón, como un buen hombre racional y lógico, era un fariseo entrenado después de todo en pensamiento lógico, le dijo: bueno, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, era una mujer de mala reputación que acababa de bendecir a Jesús con su amor y con su entrega de un perfume costosísimo y de ungirlo con ese perfume. Vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer, Simón? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bendiga el Señor su hermosa palabra. Amén. Quiero hablarles, hermanos, acerca de la importancia de los detalles, las cosas pequeñas de la vida. Esta mañana estaba pensando de que muchas veces cositas que parecen sin importancia pueden significar el éxito o el fracaso de una empresa o de cualquier esfuerzo en la vida humana. Por ejemplo, en el programa espacial ha habido dos grandes accidentes en los últimos años que han retrasado muchísimo el progreso de una de los aspectos más visibles de la ciencia norteamericana, el espacio, la exploración del espacio. Hace unos cuantos años, ya no sé, más de 10 años probablemente, no sé cuántos recuerdan, aquel terrible accidente donde cuando la nave espacial que iba ya en despegue explotó ante millones y millones de norteamericanos que lo estaban viendo por las noticias, llevando, por ejemplo, una joven maestra que creo que era una de las primeras civiles que montaba en un viaje espacial, y había tanta ilusión acerca de ese viaje, y terminó con una terrible explosión y la muerte de toda la tripulación. Y después que se hicieron muchas investigaciones, se descubrió que era un empaque de goma pequeñito que había fallado, se había endurecido por el calor y no había jugado el papel que se suponía que jugara, y por allí comenzaron las llamas a penetrar y romper todo lo demás, y todo se vino abajo por una piececita que era de las más insignificantes de todo ese gran armazón, que había recibido la atención de los mejores cerebros y la mejor tecnología y las mayores inversiones de este país, todo por una gomita que no hizo el trabajo que se suponía que hiciera. Y en el último accidente que hubo del Challenger, del Columbia creo que fue, que también se deshizo, esta vez entrando a la superficie,
después de un viaje que había sido bastante exitoso, se descubrió que fue algo parecido. Eran unos paneles aisladores de calor que habían fallado también, no funcionaron como debían. No era la parte más cara, no era el motor, no era las computadoras, era simplemente unos paneles aisladores que no funcionaron como era debido y destruyeron esa maravillosa nave con las vidas aún más maravillosas que estaban dentro de la nave, porque algo pequeño no funcionó como debía. Y hermanos, ¿cuántas veces la vida se parece así? Que a veces nosotros podemos hacer muchas cosas y trabajar y esforzarnos y hacerlo todo bien casi, pero un detalle al cual no le pusimos atención puede muchas veces significar la destrucción de todo lo que nosotros invertimos años para edificar. Por eso el escritor de Proverbios varias veces habla acerca de los detalles. Por ejemplo, él dice que una mosca puede dañar un perfume costosísimo. Y es cierto. A veces un insecto pequeñito en un almuerzo riquísimo y suculento ya dañó todo y ni siquiera lo queremos probar porque ya quedó violada su limpieza por una cosita chiquitita. También dice el escritor de Proverbios que un acto imprudente puede dañar la vida de una persona que ha pasado toda la vida muy bien, haciendo las cosas bien. Y qué terrible, qué frágil es la vida, es cierto. Porque un detalle pequeño puede tirarlo todo al piso. El gran filósofo Platón, o no sé si fue Platón o Sócrates, dos de los grandes filósofos de la filosofía griega, dijeron que nunca llames a un hombre feliz hasta el último momento de su vida, porque puede pasar algo al final, una cosita, algo puede intervenir, una noticia mala, algo que toda esa felicidad acumulada de días y días y años en un instante puede deshacerse por algo pequeño. Tenemos que ponerle atención a los detalles. Por eso este pasaje me intriga, porque habla de un hombre, Simón, que lo había hecho todo bien, su vida, una vida honesta, un hombre serio, un fariseo puntilloso en el cuidado de la ley, y que hace algo muy bonito, que es invitar a Jesús a su casa. Y ningún fariseo quería en realidad tener a Jesús en la casa, porque él y los fariseos no se llevaban muy bien. Para él era un riesgo tener a Jesús en su casa. Así que el mero hecho de invitar a Jesús a la casa ya significaba un gran paso hacia adelante. Invitó a Jesús, lo recibió, lo sentó en su casa. Me imagino que lo entrevistó, le preguntó acerca de su ministerio. Y mientras estaban hablando, dice la Biblia que entró una mujer de la calle, una mujer que tenía mala reputación de hecho en la ciudad, y sin anunciarse ni ser invitada, venía con un perfume costosísimo en un vaso caro de alabastro, y tomó el perfume, quebró la cabeza, el sello, y derramó el perfume sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué habrá hecho eso esta mujer? Quizás porque oyó acerca del mensaje de Jesucristo, y en su corazón de mujer de mala fama, y quizás había sido una prostituta o había tenido muchos envolvimientos en la calle, quizás escuchó la palabra de un Cristo que perdonaba pecados y que predicaba un evangelio de esperanza, y su corazón se llenó de agradecimiento por este hombre de Dios, y quiso honrarlo, y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesucristo. Y dice la palabra que enjugó el perfume, y aún sus lágrimas que caían sobre el rostro de Jesús y sobre su cuerpo en agradecimiento, lo secó con sus propios cabellos, y sus pies también lo secó con sus cabellos. Y hizo un gesto tremendo de amor al Señor y de honra al Señor Jesucristo. Y Simón, que era un hombre muy prudente y muy sobrio y muy cuidadoso de las apariencias, se escandalizó por dentro y dijo: ¿cómo es que este gran profeta permite que esta mujer de mala reputación lo toque y tenga esos gestos de acercamiento a él? El Señor discernió lo que estaba pasando en el corazón de Simón y le dijo: Simón, ven acá, te voy a hacer una historia. Un hombre, le debían dos hombres mucho dinero. Uno le debía mucho más que el otro, y él decidió perdonar las deudas a los dos.
¿Cuál de los dos tú crees que tendría más agradecimiento hacia él y lo amaría más? Y Simón le dijo, bueno, claro, aquel a quien le perdonó mucho más. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Eso te aplica a ti, porque como tú eres un hombre sabio y honesto y trabajador y bien comportado, tú sientes entonces como que Dios no te ha perdonado tanto, y entonces instintivamente tú no sientes que le tienes que dar tanto al Señor. Y por eso cuando yo entré a tu casa, tú no tuviste ningún tipo de atención extra conmigo. Me recibiste, me sentaste en una silla, pero no me lavaste los pies, como se usaba en aquellos tiempos cuando una persona venía de los caminos polvorientos. Usaban sandalias, se le llenaban los pies de polvo, y una de las atenciones que tenía el anfitrión era lavarle los pies, o que alguien viniera y le lavara los pies, por lo menos un sirviente. También el pelo lo tenían reseco y lleno de polvo, y pues se le ungía con aceite en señal de refrescarle la cabeza después del calor de los caminos del Medio Oriente. Y Simón no hizo ninguna de esas cosas, porque él, me imagino que no sentía que le debía tanto al Señor. Esta mujer, a quien Dios se le había perdonado tanto, ella sentía gran agradecimiento y fue detallista con el Señor. Quebró un perfume costoso, lo derramó sobre el Señor, le secó el perfume con sus lágrimas, mejor dicho, con su pelo, derramó lágrimas de amor delante del Señor. Y el Señor observó todos esos detalles que ella tuvo con él, y eso lo honró a él y conmovió su corazón. Y yo pienso, hermano, siempre ese pasaje me ha gustado. Yo lo he predicado en diferentes perspectivas a través de los años, que muchas veces nuestras vidas se parecen al Señor así. En términos espirituales, nosotros somos como Simón. La mayoría de los cristianos somos como Simón. Venimos a la iglesia, estamos aquí un día como hoy. Por ejemplo, usted podría estar en otros lugares. Podría estar en su casa durmiendo extra, o tomándose un brunch en algún restaurante por ahí de Boston, o leyendo el periódico. Pero usted escogió estar aquí en la casa del Señor, y eso es a su crédito. Gloria a Dios por eso. Qué bueno, ¿verdad? Pero muchos de nosotros hacemos esos gestos mínimos y pensamos como que ya hicimos lo suficiente. Ya no le debemos más nada al Señor. Y el Señor recibe nuestra adoración. Él recibe lo que tú le das. Pero Él a veces está observando esos detalles, esos gestos fuera de lo común que nosotros hacemos para honrarlo aún más. Y a veces nosotros pensamos que, bueno, ya yo le di al Señor todo lo que tenía que dar. Mire, vine a la iglesia, le di una ofrenda ahí en el plato de la ofrenda, hasta canté, imagínense, dicen algunos hombres. ¿Qué más quieren de mí? Pero muchas veces hay otras cosas que el Señor quiere, hay otros detalles. Ve, hay una dimensión de la vida cristiana que es como en la parte general, es la base, es el fundamento. Pero sobre ese fundamento entonces uno tiene que edificar. Dice el apóstol Pablo, algunos edificarán oro, otros edificarán plata, otros edificarán paja, heno. Y dice que un día el fuego de la prueba va a descubrir qué fue lo que edificamos, cómo adornamos la base de nuestra espiritualidad, qué detalles le añadimos a nuestra vida. Qué importantes son los detalles en la vida humana. Mire, por ejemplo, esto de ir más allá de lo básico. En el libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 3. Este texto no lo discutí con mis hermanos esta mañana. En el versículo 5 de Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos en Colosas y le dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Estas son todas las cosas gruesas del pecado, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y muchos de nosotros decimos: gloria a Dios, amén, ya yo pasé todas esas cosas, así que me gradué. Y muchos cristianos podríamos pensar: bueno, ya lo principal está hecho. Pero mire lo que dice aquí. Dice entonces: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, etcétera, etcétera. Ese pero ahora marca un segundo nivel de profundidad en nuestro caminar cristiano. Porque cuando ya hemos dejado las cosas más feas y más grotescas del pecado, todavía hay detalles, hay áreas en nuestro caminar espiritual que podemos entregarle al Señor. Hay cubículos, ya le entregamos la sala, el comedor, el dormitorio principal, pero todavía queda la despensa y el baño, y quedan por allí algunos cubículos de la casa. Todavía el Señor quiere esos detalles también. El Señor quiere que procedamos, dice, hacia la perfección en Cristo Jesús. Los detalles de la vida cristiana. Es más, todavía dice algo más adelante. Dice en el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Ve, hay todavía un tercer nivel de crecimiento cristiano. Ya no es solamente dejar la ira, la blasfemia, el mentirnos unos a otros, ese nivel. Ahora hay un tercer nivel todavía, que es vestirnos de cosas buenas, porque hasta ahí lo que hemos dicho es dejar las cosas malas. Pero ¿qué de ponerse uno las cosas buenas? ¿Cuántos cristianos dicen, bueno, ya yo no maldigo, yo no grito en mi casa, ya yo no le grito a la mujer hace 2 o 3 años, ella está de lo más feliz? Pero se dice, sí, pero la amas, la bendices a tus hijos, sales con ellos, los sacas a pasear, compartes tu intimidad con tus seres queridos. Hay otro nivel. ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Te llevas bien con los demás o siempre estás peleando con ellos? Yo siempre digo que la mayoría de los cristianos donde fallamos no es necesariamente en las cosas grotescas, sino es en esos detalles que, porque ya llegamos a cierto nivel de madurez, como que ya nos cansamos y dijimos, bueno, ya yo hice bastante, así que ahora yo me puedo permitir un pecadito de vez en cuando, y seguimos. Entonces mantenemos ahí esos defectos de la carne, de la personalidad, y nunca los cambiamos. Y es ahí donde se afean las iglesias, donde se afean los matrimonios, donde se afean las amistades. Es en el negarnos a ir a otro nivel más profundo, a pulir. Es como cuando un escultor toma una pieza de piedra, de mármol, por ejemplo, y lo primero que hace es simplemente esculpir el contorno de una figura. Simplemente le quita las partes principales y deja algo que se puede reconocer como un bulto, que parece que es una mujer con un velo y un vestido, pero es todo. Entonces después de eso toma un cincel más fino y comienza a esculpir las facciones de la cara, y ya uno comienza a ver donde se comienza a dibujar los ojos, la nariz, algo así como parece que es el pelo de ella, y los pies, y comienza, y después que termina ese segundo nivel pasa a otro nivel, y con otro cincel más fino todavía comienza a impartirle las expresiones que le dan la personalidad, que se puede identificar como, sí, es fulanito que está siendo esculpido en esa escultura. Y le da los detalles, y después va afinando y quitando, y se pasa días puliendo hasta que esa escultura refleja exactamente lo que el escultor quería que reflejara. ¿Por qué? Porque le dedicó tiempo a los detalles. Comenzó con lo más grueso, pero va hacia la perfección. Y así nosotros tenemos que hacer en el caminar cristiano. No podemos quedarnos solamente en lo más grande y lo más feo, quitar esas cosas, sino que tenemos que pedirle al Señor, Señor, lima mis asperezas y vísteme. Después que me despojé del viejo hombre, ahora revísteme del nuevo, revísteme inclusive con Cristo Jesús. Dice inclusive ese mismo pasaje que estoy hablando, Colosenses 3, mire, 3 niveles, lo terrenal, ahora dejar también ira, malicia, todas estas cosas. Tercero, vístanse como escogido de Dios, de benignidad, humildad. Y entonces en el versículo 14, no contento, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el remache de todo allí. Ese es el broche de oro sobre el caminar cristiano. Aún hay un cuarto nivel todavía de profundidad y de perfeccionamiento cristiano, que es que tu vida refleje el amor de Cristo. Que cuando la gente te vea ya la dulzura de Dios en tu vida. Las asperezas ya han sido limadas, los grandes pecados ya han sido vencidos, y ahora cuando la gente mira tu sonrisa, mira tus ojos, ve
el amor de Dios reflejado, una persona que respeta, que recibe, que acepta, que afirma, que consuela, que entiende, que perdona, y que cuando la gente te mira como que quisiera pegar su cabeza sobre tu pecho porque ven el amor de Dios en ti. Sobre todas estas cosas, vestidos del amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Entonces usted ve, hermano, que en la vida cristiana no podemos simplemente, como este Simón el fariseo, él pensó, bueno, ya recibí al Señor, ya lo tengo en mi casa, ¿qué más necesito? Pero hay detalles que necesitamos ponerle atención. Ahora, ¿sabe qué? Y esto es bien importante, para no ser demasiado espirituales, no es solamente en el aspecto espiritual que hay que ser detallista, sino en todos los aspectos de la vida hay que ponerle atención a los detalles. Y yo quisiera decirle que esto puede ser muy provechoso para ustedes en su vida de trabajo, en sus matrimonios, en sus relaciones sociales. Si usted le pone atención a los detalles, usted puede crecer mucho en la vida. Esta mañana yo le decía a los hermanos que las grandes culturas se reconocen porque gozan de una ética que le pone atención a los detalles. Por ejemplo, la alta tecnología en los países avanzados depende de la atención a los detalles. Las computadoras, por ejemplo, una computadora que no esté bien construida, con un circuito que el ojo ni siquiera a veces lo puede distinguir bien, si no está bien construida por gente que puso atención a los detalles, esa computadora, con todo lo grande que pueda aparecer después, no va a funcionar igual, porque depende de operaciones muy sensitivas. Inclusive si usted va a un lugar donde ensamblan computadoras, como Dell o algo así, un sitio, una grande fábrica de computadoras, la gente se viste como si estuvieran en una sala de operaciones. Yo no sé si alguien jamás ha trabajado en un lugar de alta tecnología, pero usted se viste como si fuera un cirujano, aunque sea un técnico bien básico. Y es un ambiente que está en lo más posible desprovisto de polvo, sellado completamente, como si fuera, como digo, una sala de operaciones. ¿Por qué? Porque polvo entrando a un circuito mínimo, una partícula de polvo sobre un circuito pequeñito, ya de por sí, proporcionalmente puede echar a perder el funcionamiento de ese circuito. Entonces, depende de las culturas avanzadas, dependen de gente y de una ética que le pone atención a los detalles. Por eso es que a veces nuestras culturas, por ejemplo en el tercer mundo, en África o en Latinoamérica, una de las razones por las cuales nuestros países no avanzan muchas veces en su tecnología y en su economía es porque la gente no se le ha creado esa atención al detalle. Los sistemas educativos no han ido ¿cómo dijera yo? Drilling, ¿cómo se dice? Machacándole en el cerebro, en la conciencia de los estudiantes la importancia a la disciplina, al detalle. Usted va a las grandes universidades de Estados Unidos y con todos los defectos que tienen, que son muchísimos, pero una de las cosas que se insiste es por ejemplo, si usted hace un reporte por escrito, esos maestros, los que lean ese reporte, le van a subrayar los defectos de ortografía, inclusive, de gramática. Van a hacer comentarios en rojo de qué usted dijo bien, qué no hizo, que el análisis, no solamente lo que dijo mal, sino lo que no dijo también. Y usted está repitiendo las cosas continuamente, hace reportes muchas veces. En una universidad como Harvard, usted siempre está leyendo, escribiendo, no le dan descanso. Usted es yo he participado de esos procesos y le puedo decir que es casi como agónico y sádico la manera en que empujan a los estudiantes hasta sacarle lo máximo para que aprendan la disciplina y que no se conformen con la mediocridad, sino que entren a la excelencia. Y eso entonces, traducido a la vida profesional, permite que los profesionales sean cuidadosos, sean puntillosos, y que las corporaciones y los sistemas procedan en una manera adecuada. En nuestros países a veces se hace una carretera y a los 3 años todo destruido. ¿Sí o no? Desgraciadamente estamos hablando entre nosotros mismos.
¿Por qué? Porque no hay proceso de inspección, se le pagó a un inspector por allí, ya todo se resolvió, le meten el petróleo más barato, la brea más barata, no hacen una fundación sólida, todo, y en un momentito se deshizo todo, y porque no hay atención al detalle. Y nosotros muchas veces traemos ese tipo de valores a nuestros trabajos, y por eso muchas veces no progresamos, no avanzamos. Un gran científico, si no es atento al detalle, puede dañar un experimento. Un médico, un cirujano, imagínense que un rayo láser lo aplique 1 milésimo de pulgada más sobre un ojo, puede destruir la membrana de un ojo. Todo es atención al detalle. Nosotros tenemos que ser detallistas también. Tenemos que pedirle al Señor. Nosotros tenemos que ser un pueblo de excelencia, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Y a los jóvenes, a los estudiantes que van a ser profesionales, yo les digo, desarrollen una mente detallista, desarrollen una mentalidad que le ponga atención a los procesos, las personas que trabajan en la carpintería o en la limpieza, algo tan sencillo como la limpieza. La diferencia en que usted consiga más contratos o no va a depender de si usted limpia ese banco bien, y que al final del día brille esa oficina, y que al otro día cuando pase el jefe por ahí vea que todo está limpio, está en orden. Pero si nota que usted hizo un trabajo mediocre, olvídese que no le va a dar el contrato más. Lo va a tolerar por un tiempecito, pero después va a decir, no, ya me cansé, no puedo tolerar más. Y eso refleja, eso es algo eminentemente espiritual, no se crea, porque eso refleja el reino de Dios. Usted es un hijo de Dios y usted es un embajador del reino de Dios. Cuando usted se identifica como un hijo de Dios, la gente espera, aunque usted no lo crea, espera algo diferente de usted. Espera excelencia en lo que usted hace. Espera que usted sea puntilloso en las cosas como usted se comporta. Y por eso es que muchas veces, digo hermanos, el éxito depende de esa atención al detalle. Un músico, por ejemplo, un músico que puede llegar a cierto nivel de logros, pero si no se ejercita en las escalas, si no practica su instrumento continuamente, si no hace ejercicio con los dedos, si no estudia teoría de música, llegará a un nivel, pero ahí se quedará atorado. Podrá hacer muchas cosas en ciertos ámbitos, pero si quiere entrar en el ámbito de la grandeza y de la excelencia y del renombre, va a tener que sentarse todos los días. Los grandes pianistas, por ejemplo, practican 8 horas al día, escalas. Estamos hablando de los grandes pianistas, de que ya uno diría, bueno, esa persona ya no tiene, simplemente se sienta al piano y ya toca y le sale la música, ¿no? 8 horas practicando escalas, los dedos suavizándolos y agilizándolos, practicando las piezas antiguas que ya se las saben de memoria, porque cuando estén ante una audiencia de 2,000 personas o en televisión, si de momento se les cruzaron los alambres y se le olvidó la música, imagínense qué terrible vergüenza, desgracia para su reputación por el resto de su vida. No puede darse el lujo de eso, así que practica hasta que le sale por los ojos la música. Y ya cuando se sienta allí, puede dedicarse solamente a interpretar la música, porque ya los detalles mecánicos están listos. Así debe ser el cristiano. Aunque sea la cosa más pequeña de tu vida, si tú eres un barbero, si tú limpias casas, si tú eres un estudiante, si trabajas en una oficina, si eres un profesional en la ley o en la medicina o lo que sea, no importa. No importa cuán insignificante parezca tu trabajo, dice la Biblia que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Eso quiere decir que hay que hacer las cosas puntillosamente. Creo que oí por ahí la voz de mi hermano Roberto Naranjo, que está ahí atrás. La distinguí entre los amenes ahora mismo que se dieron. Y el hermano Roberto Naranjo yo siempre hablo, lo tomo como ejemplo. Es un hombre puntilloso, es un carpintero y es un artesano excelente. De hecho, todas estas cosas, toda la madera aquí, todo esto ha sido trabajado por él. Qué diferencia tan grande con este trabajo tan puntilloso. Él es un hombre delicado en lo que hace, le pone atención al detalle.
Yo decía a los hermanos esta mañana, a diferencia de un carpintero que he estado observando los últimos 3 o 4 días en un sitio cerca de mi casa, haciendo una caja detrás de un camión, para cubrir la cama de un camión pequeño. Y este carpintero, primero me puse sospechoso porque usa serrucho, no usa ni siquiera una sierra, ya parece que de esos carpinteros muy antiguos, que no ha perfeccionado, no ha pulido su oficio. Pero el caso fue que yo he visto esa caja irse elaborando a través de estos últimos días y he observado la falta de atención al detalle. Primeramente es una caja que va a estar a la intemperie, es una madera que va a estar expuesta al frío, al sol, a la lluvia, a la nieve. Y no es, el primer error es que la madera no es tratada, no es pretratada, es decir, es una madera regular que se va a podrir en un momentito. En 1 año o 2 esa madera expuesta a los elementos, le aseguro que se va a estar deshaciendo por todas partes. Y esos tornillos y esos clavos expuestos así a los elementos, eso se va a venir abajo en un momento. Primer detalle. Segundo detalle, las cosas no encajan, no pegan. Los detalles están mal mirados. Las superficies no encajan bien, están desordenadas. La caja se ve completamente burda. Es una caja, va a hacer lo que se supone que haga. Se pueden meter cosas allí, van a estar protegidas, pero no ofrece una apariencia agradable al ojo. Y dice que ese carpintero es chapucero y no es atento al detalle. Él puso su sello, puso su nombre a algo que no es digno de él. Entonces todo el trabajo que él ha hecho, un 80% bien hecho, pero hay un 20% que afea su trabajo. Y nosotros tenemos que preguntarnos en nuestra vida a sí mismo, ¿cómo está mi vida? ¿Dónde están los detalles? ¿Soy yo una persona caracterizada por atención a los detalles, por excelencia? Mis hermanos que trabajan conmigo aquí en la iglesia saben que yo soy exigente y yo mismo no hago alarde de ser perfecto. Yo tengo mis propios detalles en los cuales estoy trabajando. Yo le decía a una hermana, este sermón ya me lo prediqué yo primero a mí mismo, pero sí exijo y pido que nosotros como siervos, como líderes del Señor, seamos gente atenta al detalle, seamos gente puntillosa, que esta iglesia, yo le digo, tiene que brillar porque eso representa el reino de Dios. Y nuestra iglesia ha llegado a cierto nivel. Nosotros estamos quizás en ese 80%, 85%, pero hay un 15, 20% que es lo que va a determinar si esta iglesia llega a la grandeza o se queda simplemente como una buena iglesia. ¿Y qué es lo que va a determinar que esta iglesia salga de ser una buena iglesia a una gran iglesia? Va a ser la calidad de nuestros líderes, su atención al detalle. Por ejemplo, mi meta es que un día todos los coros que se proyecten allí estén sin una sola falta ortográfica. Que yo pueda sentarme allí tranquilo y saber que cada coro alguien lo ha analizado y lo ha mirado, y que la gramática está correcta y que no tiene faltas ortográficas y que no es una variante de salida, porque a veces los coros los matamos allí y imagino que los compositores están retorciéndose en su tumba porque le dañaron el coro, le pusieron una palabra que no era la palabra original, sino que haya atención al detalle. Que a veces yo estoy sentado allí, estoy en el 7º cielo adorando al Señor, y de momento va una palabra mal escrita y me quita la bendición. Y algunos hermanos dirán, bueno, pero eso, ¿por qué el pastor es tan exigente? Eso es para el Señor. El Señor entiende nada, mentira, el Señor no entiende nada. El Señor le gusta que lo alabemos con excelencia. Porque así fue que esta mujer lo alabó, y por eso él dijo, tú esta mujer, le dijo, Simón, tú a mí me diste un trabajo mediano, mediocre, esta me dio lo que yo necesitaba, me honró y me bendijo. Y nosotros tenemos que ser así, hermano, en todas las cosas que hagamos. La belleza, todavía hay cosas aquí en nuestra planta física que yo sé que las tenemos que mejorar, muchas cosas. Hay procedimientos administrativos, tenemos que mejorarlos. Hay los servicios que ofrecemos los sugieres, los músicos, en los salones de clase allá arriba. Todas esas cosas tenemos que mejorarlas para llegar a ser una iglesia poderosa. Tenemos que ser mejores en nuestros programas evangelísticos y en nuestra manera de promover el compañerismo en la iglesia, y promover una comunidad íntima. Hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía, que tenemos que mejorar.
Nuestros servicios tienen que ser todavía más apretados y mejor hechos para gloria del Señor. Y no es que uno esté buscando perfección, pero yo digo que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y eso exige grandeza en todo lo que hacemos. Dice la palabra del Señor que Dios ha puesto el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos en nosotros. Les contaba a los hermanos que tuve una conversación con mi sobrino Omar, que probablemente vea este sermón en algún momento, porque él escucha mis sermones. Y Omar mañana, y lo felicito por eso, comienza un trabajo excelente en Nueva York, en una gran compañía banquera. Este joven se ha pulido, ha trabajado duro, se graduó este verano de una maestría en administración de empresas. Es un muchacho excelente, y yo me siento muy orgulloso de él, así como sé que todos nosotros. Pero él, en una conversación que tuvimos hace poco, porque nos encontramos en Maine durante mis vacaciones, mi familia allá, él me decía: Roberto, ¿qué consejos tú me das ahora que voy a entrar al mundo corporativo? ¿Qué cosas tú me dirías para mi desempeño en la nueva corporación? Y yo le decía: Omar, una de las cosas que te puedo decir, inmediatamente me vino a la mente, es que le pongas atención a los detalles, y que te distingas por hacer reportes que estén bien escritos, presentaciones pulidas, cuida tu ortografía, llega a tiempo a las reuniones, destácate por ser una persona que sea puntillosa en las cosas que tiene que hacer, y que tus jefes te vean como una persona delicada y atenta a los detalles. Y nos reíamos porque hacía un par de días antes, él me decía que se estaba entrevistando con esta compañía. Hacía varios días antes se estaba entrevistando con esta compañía, y me dio las siglas. Es una compañía que la conocen por las siglas, creo que HSBC o algo así. De esas compañías que ya el nombre original ni siquiera se recuerda a uno, porque las siglas ya es lo importante. Entonces en un momento yo le pregunté: bueno, ¿y qué quieren decir esas siglas? Y él titubeó, no estaba seguro de qué querían decir las siglas, cuáles eran los nombres que estaban detrás de las letras. Yo le dije: una de las primeras cosas que tienes que hacer, si vas a continuar en este proceso, vete a tu computadora en el internet, busca la historia de esa compañía, apréndete exactamente qué quiere decir cada sigla, de manera que tú lo puedas repetir en tus sueños. Estudia todo lo que tenga que ver con esa compañía, conviértete en un experto en su historia, en sus inversiones, en su estilo corporativo, quiénes son sus jefes. Y porque en un momento dado alguien te puede preguntar qué quiere decir. Si tú no lo sabes, trabajando para ellos, imagínate, no se vería bien. Tienes que poner atención a los detalles. Quizás tú eres muy bueno, un experto en finanzas y en la banca y todo eso, pero si no sabes los detalles del nombre de la compañía exactamente donde tú trabajas, no es suficiente que tú sepas simplemente las siglas. Ya, como tú estás allí, eres un ejecutivo de ella, tú tienes que saber mucho más de ello. Y así pasa, hermano, con cualquier área de la vida. El filósofo Unamuno, Miguel de Unamuno, un gran pensador español, dijo una vez: si tú eres zapatero, asegúrate de que tú hagas un trabajo tan excelente como zapatero, que cuando tú te mueras, la gente diga: nunca alguien remendó unos zapatos como él. Porque no importa cuál área de la vida sea en que tú trabajas, tú debes hacerlo puntillosamente. Cuando tú pones tu sello sobre tu trabajo, recuerda que tú estás representado, tu nombre está representado, tu dignidad, tus valores, tu familia, tu formación, tu cultura, tu iglesia, el evangelio, todas esas cosas están detrás de ti. Nunca pongas tu sello sobre nada que no sea lo mejor. Y muchas veces lo mejor va a querer decir los detalles. Y por eso es tan importante que tú pongas atención a las cosas pequeñitas de la vida. Termino con una ilustración que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde vemos al Señor que se preocupa por los detalles, el Señor que siempre está buscando algo mejor, algo más pulido, más preciso.
Me impactó como en varias ocasiones, cuando el Señor le escribió a las iglesias en estas diferentes ciudades, usó la misma expresión que señala su atención a las cosas pequeñas. Capítulo 2, versículo 2, Apocalipsis. El Señor le dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, hasta aquí todo lo que el Señor le está diciendo a esa iglesia es elogioso. Tú has trabajado, no has desmayado, has mostrado arduo trabajo y paciencia, y has sufrido. Es decir, todo parece perfecto. Parece que esta gente han bateado un jonrón. Pero miren el versículo 4, dice: pero tengo contra ti, ese pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó? ¿Ven? Habían hecho todo, casi todo perfectamente bien, pero había una cosita que habían fallado. Habían dejado esa pasión por el Señor. Así que recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. En otras palabras, hermanos, muchas veces hay áreas en nuestra vida espiritual que ya estamos muy bien en el Señor, pero hay un detalle, hay una práctica, hay un hábito mental o hay una forma de comportarse que parece sencilla, pequeñita, pero muchas veces ahí está la amenaza del desplome si no lo atendemos a tiempo. Ese detallito es lo que la Biblia llama de: no le deis asidero al diablo, no le deis lugar al diablo, no le deis al diablo ningún espacio donde él pueda meterse. Muchos de nosotros amamos al Señor, hemos hecho grandes cosas, pero hay algo que no le hemos entregado a Dios todavía, y ese pequeño detalle es lo que está impidiendo que nosotros entremos al ámbito de la grandeza espiritual, y si no lo cuidamos, si no lo atendemos a tiempo, puede destruir toda la casa. Mire más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 13, Apocalipsis 2:13, otro texto. El Señor le dice a la iglesia en Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Usted ve de nuevo alabanza. Le dice a esta gente: yo sé que ustedes están en un lugar malo, terrible, pesado. Podría ser aquí en Boston, que el Señor está escribiendo a la iglesia León de Judá. Le dice: yo conozco tus obras, León de Judá. Yo sé que tú estás ahí donde hay mucha corrupción, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun cuando a veces hay persecución y ataques contra ustedes. Y uno diría: qué bien, ya podemos dormirnos sobre nuestros laureles. Pero mire el versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. De nuevo, hay un detalle, hay un nivel todavía al cual tú puedes ir más profundo de acercamiento y de perfeccionamiento al Señor. Y un último texto, el mensaje a la iglesia en Tiatira, ahí mismo en ese capítulo 2:19, él le dice a Tiatira: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. De nuevo, la misma idea. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor en este día quizás nos está diciendo: yo sé que tú me amas, yo sé que tú me sirves, yo sé que tú haces buen trabajo en tus asuntos personales, pero tengo algo contra ti, todavía hay algo que necesito que tú me entregues? Y así no puede ser en tu trabajo, en tu matrimonio. Puede que tú no seas el gran adúltero o el gran abusador en tu casa, pero quizás todavía hay algo más que tú puedes hacer. No te conformes simplemente con ser básico. Dios quiere más de ti. Dios quiere la excelencia. Dios quiere la grandeza espiritual. ¿Qué áreas tú le puedes entregar al Señor en este día? ¿O en qué áreas de tu vida tú puedes
mejorar en tu profesión, en tus relaciones, en tu ministerio al Señor? ¿Cómo podemos ser una iglesia nosotros mejor cada día? ¿Cómo pueden nuestros líderes ir al nivel de la grandeza, de la excelencia, de la perfección en Cristo Jesús? Se requiere una ética primero que diga: no, yo no me voy a conformar con lo básico, voy a ir a lo máximo, le voy a dar al Señor todo, todo, todo. Voy a ser una persona que se caracterice por la excelencia, los detalles. Me voy a levantar más temprano, voy a hacer mis tareas en la escuela, voy a limar mi carácter, voy a entregarle al Señor las áreas que necesito para vivir una vida excelente. Voy a mirar todas las áreas: mi dieta, mi vida de ejercicio, mi dormir, mi forma de hablar, cuánto tiempo paso en el teléfono, cuánto tiempo en la televisión, cuánto tiempo en la iglesia. Voy a ordenar mi vida, voy a mirar los detalles, las cosas que parece que no son importantes, le voy a dar atención para que mi vida esté pareja. Todas las áreas de mi vida bien atendidas. No solamente un área, sino todas las áreas. No solamente las cosas gruesas y grandes y feas, sino los detalles, para que mi vida refleje el orden del reino de Dios, la excelencia del reino de Dios. Porque servimos a un Dios excelente, ¿eh? Servimos a un reino glorioso. Tenemos la mente de Cristo, tenemos todos los dones del Espíritu Santo. Así que tenemos que ir hacia la grandeza. Tenemos que vivir vidas envidiables, vidas ejemplares, vidas que comanden el celo de los demás y digan: wow, ¿qué tendrá esa persona? ¿Cómo puede vivir una vida tan excelente, tan atenta a los detalles? Yo quiero esa fuerza que tiene esa persona. Prométete que tú vas a vivir una vida detallista. No te conformes con la mediocridad. Ve hacia la excelencia, hacia la grandeza en Cristo Jesús. Pongámonos de pie. Vamos a pedirle al Señor: lima mis asperezas, Padre. Esas pequeñas zorras que, como dice la palabra, que echan a perder las viñas, ayúdame a controlarlas, para que mi jardín esté bello, que cada flor esté bien atendida, cada mata esté bien cuidada, dé su flor en su hora, en su día, y que cuando la gente vea mi jardín lo vea bien armonioso, bien cuidado, porque yo le he dedicado tiempo y he sacado todas las malas hierbas una por una, día tras día, con fidelidad, hasta que brilla y refleja la hermosura del reino de Dios. Vayamos a la excelencia, hermanos, vayamos a la grandeza, vayamos a la perfección, pongamos atención a los detalles. ¿En qué área de tu vida? En tu matrimonio, tu paternidad, tu maternidad, tu trabajo, tu servicio al Señor. Hay un detalle que el Señor quiere que tú le pongas atención. ¿Cuál es ese detalle? Pídele al Espíritu Santo que te ilumine y dedícale tiempo, y prométete que no te vas a conformar hasta que no hayas vencido esa área y la hayas sometido al orden del reino de Dios. Gracias, Padre. Recibimos la infusión de tu Espíritu, recibimos tu poder. Tú nos has dado poder para vencer los gigantes y también los enanos que a veces nos contaminan la vida, Padre. Tú nos has dado una visión que puede ir a lo macrocósmico y a lo microcósmico, a lo grande y a lo pequeño, Padre. Nosotros podemos vencer en las montañas y en los valles. Podemos vencer en los detalles y en las grandes cosas también, los grandes temas de la vida. Porque tú eres un Dios de excelencia, un Dios que te has comprometido con tus hijos. Perdónanos por desperdiciar la energía que tú has invertido en nosotros. Perdónanos por no usar tu espíritu al máximo, ese espíritu poderoso que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Hoy renovamos nuestro voto de vivir una vida grandiosa, excelente, que refleje la grandeza de nuestro Señor Jesús. Yo bendigo este pueblo, Padre. Permítenos ser lo mejor para gloria de Cristo, en donde quiera, en cualquier ámbito en que estemos, Señor, sin orgullo, sin pretensiones, sin vanidad, pero simplemente con la elegancia natural de un siervo tuyo, un sacerdote vestido con ropas blancas, con autoridad sobre su cabeza, con una mente lúcida y sobria y entendida. ¿Qué es lo que tú nos has dado, Señor? Ayúdanos a caminar como los escogidos de la tierra que somos, y lima nuestras asperezas cada día más y más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén. Denle un gran aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios.